la clase 7 vamos a revisar las reglas de divisibilidad. Lo que sucede muchas veces es que en los ejercicios de exámenes, de libros o de las competencias de matemáticas, lo que buscan es que ustedes puedan probar que razonan rápido sus respuestas. Entonces, por eso varias veces tenemos que buscar la forma de hacer más rápido un problema. En el contenido de hoy vamos a darles muchos trucos para que les ayuden al momento de hacer sus cuentas. Con las reglas de la divisibilidad van a poder ayudarse para encontrar múltiplos y divisores. Recuerden que los múltiplos de un número resultan de la multiplicación de un número, y con las tablas de multiplicar, por ejemplo, podemos ver en el caso del 7 que sus múltiplos son el 14, 21, 28, 35, 42, o bien que todos estos números tienen como múltiplo como divisor al 7. Aquí lo tenemos claro: 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, ¿no? En el caso de, bueno, y los divisores, pues entonces lo que hacemos es encontrar un número que se pueda dividir entre otro sin que tengamos números decimales, o sea, que sea en números enteros. Por ejemplo, tendríamos el número 64, y vemos que 64 es un... es que están... En el 64 vemos que es divisible entre 8. Entonces el 8 es un múltiplo de... El 64 es un múltiplo de 8, pero el 64 es divisible entre 8. En realidad es verlo al revés. Si partimos del número y buscamos un divisor, entonces decimos que es divisible. Pero si tenemos un número y buscamos que multiplicado por otro nos dé ese número, entonces se llama múltiplo. Por ejemplo, podemos decir que 16 entre 8 son 2, que 24 entre 8 es 3, que 32 entre 8 es 4, que 80 entre 8 es 10, y a esto nos referimos con ser divisible. Todos estos números son divisibles entre 8 porque el resultado es un número entero. Entonces, ¿cuál es el truco? En este video vamos a checar los números divisibles entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No vamos a checar la divisibilidad entre el 1 porque el 1 es divisor de todos los números. Fácilmente podemos decir 10 entre 1 es 10, 12 entre 1 es 12, 1000 entre 1 es 1000. Entonces siempre va a ser divisor de todos los números. El número 1 no es un problema. También todos los números enteros son múltiplos del 1. Y bueno, este es el primer caso que no consideramos porque es bastante obvio, el 1. En el caso del 0, lo que sucede es que no lo revisamos porque dividir entre 0 no se puede. Podemos pensar en un pastel, y si lo queremos dividir entre dos personas, pues lo vamos a partir a la mitad. Si lo queremos dividir entre una persona, lo vamos a dejar entero. Pero si lo quisiéramos dividir entre 0, no hay forma de poder hacerlo. Entonces no podemos dividir entre 0. Y bueno, lo que vamos a hacer para checar las reglas, los criterios de divisibilidad del 2 al 12, va a ser pensarlo a partir de las tablas de multiplicar. Entonces vamos a empezar. Lo más fácil es observar que es el número 10, porque todos sus múltiplos acaban en 0. Si se dan cuenta, 10, 20, 30, 40, 100, 110, 120, todos acaban en 0. Y entonces aquí tenemos una regla para el número 10. Para el número 10 tiene que terminar en 0. Y si termina en 0, el número va a ser múltiplo de 10. Por ejemplo, el 470 es un múltiplo de 10 porque acaba en 0. Ahora, algo muy parecido pasa con el número 5. El número 5, si se dan cuenta, siempre termina en sus múltiplos en 5 o en 0. 5, 0, 5, 0. A 145, 60... siempre acaban en 5 o 0 sus múltiplos. Entonces, para encontrar las características de todos los números que tienen el 5 como divisor,
es esa. Entonces con el 5 termina el número en 5 o en 0. Por ejemplo, tenemos el número 485. Podemos saber que es un múltiplo de 5 porque acaba en 5. Ahora, otro número. Ya tenemos al 10, ya tenemos al 5. Ahora vamos a ver el 2. El 2 también es muy fácil de notar cuáles son sus múltiplos, porque todos sus números acaban en 0, 2, 4, 6 u 8 y se repite 0, 2, 4, 6, 8 y así se repite. Entonces lo que necesitamos ver con el número 2 es que sean números pares, y números pares es eso, que acaben en 0, 2, 4, 6 u 8. Con esta regla encontramos todos los múltiplos del 2. Y no importa, podemos agarrar un número muy grande, por ejemplo, agarremos el 10.308 y sabemos que es par, entonces es un múltiplo de 2 porque acaba en 8. Y si se dan cuenta, también al mismo tiempo, los múltiplos del 10 son múltiplos del 2, porque una de las opciones es que acabe en 0. Y bueno, ya que andamos por aquí, vamos a checar lo que pasa con el número 3. Con el número 3 aquí empiezan las reglas interesantes, porque con sus múltiplos tenemos que checar que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3. En el caso del número 3, lo que tenemos que revisar es la suma de los dígitos. Entonces aquí lo que hacemos es checar si la suma de los dígitos es un múltiplo de 3. Por ejemplo, en el número 480 sabemos que es un múltiplo de 3 porque si sumamos todas sus cifras, esto es 4 más 8 más 0, nos da 12. Y 12 es un múltiplo de 3 porque 4 por 3 son 12. Ahora, para acabar los primeros 5 números que tenemos, vamos a revisar ahora las reglas de divisibilidad para el número 4. Ya tenemos estos, vamos a checar este. En el caso del número 4 tiene una regla interesante con sus múltiplos, porque primero hay dos opciones en cómo acaba un número. En un múltiplo de 4 puede ser que sus dos últimos números, sus dos últimos dígitos, sean múltiplos de 4, como es el caso del número 7324. Es un múltiplo de 4 porque sus dos últimos dígitos, el 24, son un múltiplo de 4. 6 por 4, 24. Entonces así este número, 7324, es un múltiplo de 4. Pero otra regla que tiene es que puede terminar con doble cero. Por ejemplo, este es el caso del número 6200 o 100. Los dos son divisibles entre 4. Aparte, hay otra regla que podemos checar si la suma del doble del penúltimo número y el último dígito da un múltiplo de 4. Entonces, a ver, vamos a ponerle doble suma del doble del penúltimo dígito y el último. Por ejemplo, con el número 5232, este número es un múltiplo de 4 porque, a ver, vamos a hacer las cuentas. El penúltimo el penúltimo dígito es 3, entonces es el doble, 3 por 2, esto es 6, y lo sumamos, 6 más el último dígito, 2, esto nos da 8, y el 8 es múltiplo de 4. Entonces el número 5232 es un múltiplo de 4. Si se dan cuenta, todo es cuestión de ir descomponiendo los números para ver si son múltiplos de un número. Por eso, si pensamos, los números los podemos descomponer en sus factores. Y este es el caso que podemos hacer con el número 6 y con el número 12.
Primero vamos a pensar en el número 6. El número 6, si lo ponemos, lo factorizamos, sabemos que 6 es 3 por 2. Entonces, sabiendo esto, un múltiplo del número 6 tiene que ser múltiplo del 2 y del 3. Por ejemplo, el número 18 es un número par porque termina en 8 y aparte es un múltiplo de 3 porque la suma de sus dígitos nos da un múltiplo de 3, en este caso 9, y 9 es un múltiplo de 3, entonces el 18 es un múltiplo de 3, es par, entonces también es múltiplo de 2, por lo tanto es un múltiplo de 6. Lo mismo pasa con el número 12. El número 12, ¿cómo lo podemos descomponer? El número 12 podemos escribirlo como 4 por 3. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el número 12 que tiene que ser múltiplo del 3 y del 4. Por ejemplo, si checamos el número 5232, vemos que la suma, primero vamos a hacer la prueba del múltiplo del 3. La suma de sus cifras es 5 más 2 más 3 más 2, y esto nos da 12. Entonces, el 12 es un múltiplo de 3, entonces sí es un múltiplo de 3. Y luego, aparte checamos el doble del penúltimo dígito más el último, ¿no? Entonces sería 2 por 3, el doble del penúltimo, más el último dígito, y esto nos da 8. Y entonces es un múltiplo de 4. Entonces, por lo tanto, concluimos que este número, 5232, es múltiplo de 12. Hasta ahorita ya llevamos la mayoría, pero vamos a checar todavía los que nos faltan. Vamos a checar el número 7 ahora. El número 7 tiene una regla que vamos a aplicar seguido hasta que nos dé 0 o nos dé múltiplo. Lo que tenemos que hacer con los múltiplos del número 7 para comprobar si son múltiplos es agarrar el último dígito y lo multiplicamos por 2. Sería el doble y le restamos todos los dígitos de la izquierda. Y esto lo vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que nos dé la resta 0 o sea un múltiplo de 7. Vamos a checarlo con el número 34.349. Primero agarramos el último dígito y lo separamos. Entonces tenemos el 9. Se lo quitamos y lo multiplicamos por 2. 9 por 2 es 18. Entonces vamos a hacer la resta. 3.434 menos 18 nos da 3.416. Ahora, aquí todavía no nos queda un número grande, vamos a volver a hacer el procedimiento. Agarramos el último dígito, en este caso es el 6, y se lo restamos a 341. Entonces 341 menos el doble de 6 sería 12, y esto nos da 329. Sigue siendo un número grande, entonces vamos a repetir el procedimiento. Agarramos el número 9 y hacemos 32, es esto, menos 9 por 2, 18. Y esto nos da 14. Y 14 sabemos que es un múltiplo de 7. Y como pudimos hacer esta prueba, entonces sabemos que el 34.349 es un múltiplo de 7. Ahora vamos con unos casos muy fáciles. El número 8 y el número 9 tienen unos procedimientos que son bastante rápidos de explicar. Para el número 8, lo que vamos a hacer es que basta que los últimos 3 dígitos formen un número que sea un múltiplo del 8. Entonces, 3 últimos dígitos son múltiplo de 8. Y otro caso
es que si no sucede esto, es que el número acabe con 3 ceros y que tenga 3 ceros al final. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 1000 que acaba con 3 ceros y entonces es un múltiplo del 8. Pero también tenemos el número 27.280 y este es un número del 8. Lo comprobamos porque si agarramos los tres últimos dígitos, sabemos que 280 es un múltiplo de 8 porque 8 por 35 son 280. Ahora, en el caso del número 9, lo que hacemos para saber si un número es múltiplo de 9 es que la suma de todos sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 9. Es muy parecida a la regla del número 3. Por ejemplo, vamos a checar con el número 3744. Aquí tenemos que la suma de los dígitos es 3 más 7 más 4 más 4. Y esto, ¿cuánto nos da? 10, 4 y 4, 18. Y sabemos que 18 es un múltiplo de 9, porque 9 por 2 da 18. Entonces, el 3744 es un múltiplo de 9. Ahora, vamos con el último criterio, con el número 11. Una forma muy rápida para saber si un número es múltiplo de 11 es que si tiene dos dígitos, en el número 11 hay una forma muy rápida de saber si un número es múltiplo del 11. Cuando el número es de dos dígitos, nos podemos guiar por la tabla de multiplicar. ¿Qué pasa? Que los dos números son iguales. Si son de dos dígitos, el número, vemos que aquí es 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Y mientras sea de dos dígitos y tenga así el mismo dígito repetido, el mismo número repetido, va a ser un múltiplo de 11. Este es el caso de todos los de la tabla. Pero cuando el número tiene, aquí lo anotamos, dos dígitos, mismo número repetido. Pero en el caso de que tenga más dígitos, vamos a poner aquí más de 2, vamos a hacer un procedimiento diferente. Con el 11, lo que hacemos es ver los dígitos del número y reconocemos qué dígitos tienen posición par e impar. Entonces, sumamos los dígitos pares y luego sumamos los dígitos impares. Primero, tenemos que hacer estas sumas y después lo que hacemos es una resta. Vamos a ponerle aquí 1, 2, 3 y luego restamos. Restamos lo que nos salió de aquí. Entonces, si esta resta si da 0 o si da un múltiplo de 11, entonces esto significa que el número es divisible entre 11. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. El número 42.702 es un número grande, entonces vamos a separar los números impares y pares. Los impares son los que estoy subrayando y los pares son los que estoy circulando. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Es de 5 números. Entonces, ya tenemos que los dígitos pares son el 2 y el 0 y que los dígitos impares son el 4, el 7 y el 2. Ahora lo sumamos. 2 más 0, 4 más 7 más 2. La primera suma nos da 0, la suma de los pares nos da 2, perdón. La suma de los dígitos impares nos da 13. Ahora, si hacemos una resta, 13 menos 2, ¿esto cuánto nos da? Nos da 11. Y pues evidentemente el 11 es un múltiplo del 11. 11 por 1, 11. Entonces el
42.702 es un múltiplo del 11. Entonces, todas estas son las reglas de la divisibilidad que vamos a ver. Vimos desde el número 12 hasta el número, desde el número 2 hasta el número 12, y las pueden aplicar para hacer siempre más rápidas sus cuentas. Y en general, estos son los criterios que tienen que seguir y que les van a ayudar a mejorar su razonamiento matemático.